Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 10ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5 versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada, y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras de ustedes, que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Continuamos en este primer discurso o sermón de la montaña en el Evangelio de Mateo. Es el primero de 5 discursos y esta semana estaremos leyendo del capítulo 5, que es la tercera parte de este gran y bello discurso. Este sermón de la montaña llega hasta fines del capítulo 17. Son prácticamente 3 capítulos, un sermón, un discurso bastante largo. Y aquí Jesús nos pone 2 imágenes o 2 comparaciones de qué es lo que el discípulo tiene que ser en el mundo. Sal y luz. A primeras, esto parece una contradicción, por ejemplo, a lo que encontramos en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús constantemente le dice a la gente que no divulguen nada, que no compartan nada, particularmente a la gente que son sanados por él, que no le digan a nadie. O también a sus discípulos, que los va formando en secreto. Y le dice que no le comenten a nadie, particularmente cuando los discípulos, cuando Pedro en particular confiesa cuál es la identidad de Jesús, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y Jesús le dice que no se lo digan a nadie, ¿no? Lo cual parece una contradicción a lo que Mateo nos dice aquí de cómo los discípulos tienen que ser sal en el mundo, ser luz en el mundo. Pero no hay contradicción, en realidad se complementa lo que Jesús nos dice tanto en Marcos como aquí en Mateo, porque Jesús primero forma a sus discípulos, como aquí en este sermón. Parece que Jesús está sentado al pie de una colina, sus discípulos lo rodean y aunque nos da la impresión que detrás de estos discípulos está la multitud que los sigue, pero Jesús está enfocando en sus discípulos para formarlos, para que después ellos sean una extensión, sean embajadores de Él mismo en la misión que Dios le ha encomendado a Él y que ahora Él les encomendará a sus discípulos, siendo una extensión, pero primero los tiene que formar. Primero se tienen que identificar no solamente con su palabra, sino con Él mismo. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. La sal fue y sigue siendo una sustancia muy valiosa hoy en el mundo. Nuestro cuerpo necesita un poco de sal para la salud. Ahora, la sal tiene diferentes cualidades en su uso, y que también cuando son llevadas al ámbito religioso, pues también adquieren un significado espiritual y moral. La sal
También se utilizaba, por ejemplo, para pagar el sueldo de los soldados romanos. Y de ahí viene la palabra salario. Tan valiosa era la sal en aquel entonces que se utilizaba, el Imperio Romano la utilizaba para pagar el sueldo de sus soldados. ¿Cuáles son las cualidades de la sal? Bueno, la sal purifica, preserva, por ejemplo, cuando se salan las carnes o peces o pescados, para preservarlos, para puedan durar por mucho tiempo, y después, antes de usarse, pues se remojan en agua para quitarles el exceso de sal y así poderse consumir. También la sal tiene cualidades curativas, también da sabor y despierta la sed. Esto lo sabemos cuando comemos cosas que son muy saladas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues promueve la sed. Y esto tiene un significado espiritual, en el sentido de que promueve la sed espiritual y moral, ¿no? Esto es parte del significado de que aquí Jesús está utilizando para sus discípulos, de que sean sal para el mundo, de que ayuden no solamente a dar sabor a las vidas de otros, también a preservar la calidad de la nueva persona que son en Cristo, ciudadanos del reino, también para sanar a aquellos que están heridos. Así que con todas estas cualidades que tiene la sal son llamados, los discípulos son llamados para que adopten estas cualidades en sí mismos, ¿no? Para que, siendo esta extensión de Jesús mismo, lo que Jesús iba haciendo, pues sanando, formando, instruyendo, y para prepararlos para que la gente respondieran a la iniciativa de Dios en ellos. Así que nosotros hoy en día, si nos identificamos como cristianos, como discípulos de Jesucristo, también somos llamados a adquirir estas cualidades como parte de nuestro discipulado. Purificar el ambiente en el cual Dios nos planta para producir frutos en abundancia del reino para gloria de Dios, para preservar la dignidad, la santidad de nuestra dignidad como hijos e hijas amados de Dios, para curar, o sea, para sanar las heridas entre nosotros, para reconciliarnos, para ser el consuelo de aquellos que sufren, de aquellos que necesitan, de aquellos que se sienten solos y abandonados, para también dar sabor a la vida, de que un discípulo de Jesucristo bien identificado con Cristo, pues tiene que ser un tipo de contagio, un tipo de manifestación de la presencia de Dios en nosotros que atraiga por lo menos la curiosidad de otros, que nos vean y que se pregunten, bueno, ¿y qué hay en esta persona? ¿Qué hay en esta comunidad? ¿Qué hay en estos que viven de esta manera? Se comportan de esta manera, hacen comunidad de esta manera, ¿no? Y también para despertar en otros la sed de Dios mismo, ¿no? Que nuestro ejemplo, que nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, despierte en otros esta curiosidad. Y esta es una buena pregunta de hacernos para nosotros mismos, ¿no? ¿Tenemos este efecto en torno al mundo donde Dios nos ha plantado? De que si somos una atracción, de que si otros nos ven con curiosidad, decir ¿qué hay en esta persona que cautiva o que atrae o que, no sé, contagia ese algo que nuestra fe, que nuestra esperanza en Cristo nos da? Así que es un bello ejemplo de lo que el discípulo es llamado a hacer. Después, ahora viene el segundo símbolo, imagen o comparación para el discípulo, es de ser luz del mundo, luz que ilumina. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Así que es la naturaleza de la fe cristiana compartirla. Porque
Todo lo que viene de Dios nunca es simplemente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el prójimo. Aquí es donde esta imagen, quizás lo que mencioné al principio de esta reflexión, de que parece una contradicción con lo que encontramos mucho en el Evangelio de Marcos, donde Jesús constantemente repite a sus discípulos, a la gente particularmente que ha sanado, que no se lo comuniquen a nadie, que no divulguen lo que acaban de recibir de Dios, porque sabe de que aún la gente que ha sido sanada y aún sus propios discípulos aún todavía no han asimilado tanto el mensaje que Jesús les da como el significado del reinado que ya se está inaugurando en él, porque se tenían diferentes nociones de este reinado de Dios. Y como Jesús se entiende a sí mismo es muy diferente a lo que la gente esperaba de cómo sería el Mesías, qué es lo que el Mesías haría, ¿no? Y por eso Jesús les dice constantemente en el Evangelio de Marcos que no divulguen por ahora lo que escuchan de él o lo que han profesado de quién es Jesús, porque todavía no han asumido, no han entendido claramente. Y Jesús, antes de que ellos, sus discípulos, se conviertan en su extensión, o sea, en sus embajadores, pues quiere que tengan la experiencia, la vivencia concreta, tanto de la fe como el conocimiento de Jesús. Así que esta imagen de la luz es muy propia para lo que significa ser un discípulo después de que hemos sido atraídos por Dios a Cristo, después de que nos hemos dejado salvar, sanar, reintegrar como hijos e hijas amados de Dios. Entonces somos lanzados al mundo para ser los testigos de Dios, y la iglesia está construida sobre el testimonio de sus hijos e hijas. Particularmente cuando hablamos de la tradición apostólica, se hace referencia al testimonio de los discípulos y apóstoles que escucharon, vieron y fueron testigos tanto de la vida de Jesús, su pasión, muerte, resurrección y de su ascensión. Y a esto siempre regresamos a la tradición apostólica, el testimonio apostólico en lo cual la iglesia está fundada. Los evangelios mismos, gran parte de lo que encontramos dentro de ellos es parte del testimonio de los apóstoles que convivieron con Jesús, que lo escucharon, que lo vieron, que fueron testigos, aunque lo abandonaron en su pasión y estuvieron testigos de su muerte, pero que después Cristo resucitado fue detrás de ellos para regresarlos a esta misión, porque estaban paralizados por el miedo. Pero cuando reciben el Espíritu Santo, pues este miedo paralizante se convierte en valentía y en gozo, ¿no? Y es el gozo que es parte de la luz que somos llamados a radiar. Ahora, esta luz no es una luz propia, es una luz en cierta manera que recibimos de Cristo. Si pudiéramos utilizar otra imagen del significado de la luz, digamos, de que nosotros, los discípulos, somos como la luna que refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. Cuando vemos una luna llena, no es que la luna tenga una luz propia. Esa luna está reflejando la luz del sol y por eso la vemos encendida, pero es un reflejo de la luz, no es una luz interna, no es una luz propia de la luna. De esta manera, esto es lo que somos llamados a hacer como discípulas de Jesucristo, de que iluminemos, de que transmitamos, y para que esa luz de Cristo pueda transmitirse claramente en nosotros y por medio de nosotros, entonces tenemos que asegurarnos de que nuestro cristal, nuestra ventana, pues esté lo más claro posible, de que no haya nada que obstruya o que distorsione esa luz de Cristo. Es ahí donde tiene que haber una total identificación con Él. Y así Jesús concluye diciéndoles
que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras de ustedes den gloria a Dios Padre, que está en los cielos. Así que el por qué somos llamados a dar testimonio ante el mundo, para que el mundo se dé cuenta de quiénes somos, hijos e hijas de Dios, discípulos de Jesucristo, ciudadanos del reino que Dios en Cristo ha inaugurado, para gloria de Dios Padre. Y esta es nuestra misión fundamental, de ser testigos ante el mundo, para que el mundo reconozca que hay un Dios entre nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.